Aquí os dejo un par de ejemplos de funciones que son potencias que tienen variable en la base y variable en el exponente. Son del tipo una función elevada a otra función. Aquí os dejo el esquema de cómo se hace, que simplemente sería aplicar primero potencial, derivada potencial y luego derivada exponencial, considerando constante una o constante la otra. Entonces, bueno, simplemente intentad hacerlo. La primera sería x cuadrado menos 1 elevado a seno de x y la segunda sería la raíz de índice x del seno de x. Bueno, tampoco tiene mayor misterio, se supone que os sabéis las tablas, estas dos. Para hacerlas, insisto, potencial tendríais que considerar la función del exponente constante para hacerla como si fuera una potencial y después considerar la función de la base como si fuera constante para hacerla como una exponencial. Entonces, intentadlo, como siempre podéis parar el vídeo, hacedlo y después, como las vamos a resolver las dos, pues comprobáis un poco si habéis tenido alguna duda, cómo os ha salido, etcétera, ¿no? Entonces, ánimo y a ver si os sale. Vamos a ver una derivada un poco especial, que sería aquella en la que tengo una función elevada a otra función y que quiero hacer, digamos, la derivada del conjunto, ¿no? ¿Por qué es especial? Porque hasta ahora nosotros, en las tablas que hemos visto, en todas las derivadas que sabemos hacer teóricamente, lo que hemos hecho es una derivada de una potencial o una derivada de una exponencial. En la potencial, en la primera, yo consideraba una potencia en la que la base es una función y el exponente es una constante, un número. Sin embargo, en la de abajo, en la exponencial, consideramos también una potencia, pero en este caso considerábamos la base constante, un número, y la función era la variable que estaba en el exponente. Pero en este caso tenemos variable en la base y variable en el exponente. Entonces, ¿cómo se puede hacer una derivada de este tipo? Bueno, sobre todo hay dos formas. Una es la que vamos a hacer nosotros, porque es simplemente aplicar las tablas. Y la segunda manera sería hacer derivación logarítmica, que dependiendo de cada uno, de cada nivel que tenga, pues bueno, se podría dar en otros vídeos. Ahora fijaros, vamos a hacerlo aplicando las tablas, pero con orden, de tal manera que lo que voy a hacer es una suma de potencial más exponencial. Es decir, imaginad que tengo f elevado a g. Pues yo lo que voy a hacer siempre es, primero considero una potencial de tal manera que voy a considerar que la base es variable, pero el exponente es constante. Es decir, en mi caso, primero considero que esta g que está aquí arriba es una función constante como si fuera un número. De tal manera que paso el número, que es la g en este caso, delante, quedaría elevado a un número menos, que sería g menos 1, y luego habría que multiplicar por la derivada de la base, que era f'. Y ahora hago la suma de la exponencial. Entonces, hago como si, al revés, ahora considero la base constante y la derivada sería la variable. Entonces, en este caso, f es una constante, g es la variable, digamos que la derivada sería primero ella misma por la derivada del exponente g' y por el logaritmo neperiano de la base, que en este caso es f. Vale, vamos a hacer un par de ejemplos para intentar que quede lo más claro posible. Vamos a hacer este, en el que tengo una función h de x, que la he llamado pues x cuadrado menos 1 elevado a seno de x. Entonces, primero la hago como potencial, de tal manera que interpreto que lo de arriba, el seno de x, es como si fuera constante, un número, y entonces pasaría multiplicando delante, tal cual está. Luego me quedaría la misma función x cuadrado menos 1 elevado a un número menos, es decir, sería seno de x menos 1 simplemente, y ahora habría que multiplicar por la derivada de la función base, que es x cuadrado menos 1, que sería 2x. Y ya tenemos la parte potencial. Ahora haríamos la parte exponencial, de tal manera que ya sabemos que tengo que poner la misma función f elevado a g, tal cual estaba, y ahora como voy a considerar que x cuadrado menos 1, la base es constante, pues tengo que multiplicar por la derivada del exponente, que sería coseno de x, y después por el logaritmo neperiano de la base, que sería x cuadrado menos 1. Y aquí me quedaría sencillamente pues ya hecha por completo mi derivada.
Vamos a ver de todas las maneras otro caso también por si acaso. Supongamos ahora que tengo también, por ejemplo, la raíz de índice x del seno de x. Y para hacerla, pues lo más sencillo es escribirla como exponencial, de tal manera que esta raíz de x la voy a poner con exponente fraccionario como 1 partido por x. Y a partir de aquí, entonces ya hago la derivada. Entonces, primero hago la parte, digamos, como si fuera potencial. Entonces, 1 partido por x sería un número, pasa adelante, me quedaría elevada a un número menos, es decir, 1 partido por x menos 1, la misma función, y ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo de dentro, que es la derivada del seno coseno de x. Ya tengo la parte potencial, ahora hago de nuevo la parte exponencial, más, y ahora la misma función, seno elevado a 1 partido por x, pero ahora es el seno lo que considero constante y la variable es 1 partido por x. Pues derivo 1 partido por x, que sería menos 1 partido x cuadrado, y multiplico por el logaritmo neperiano de la base, que era el seno de x. Y todo ello ya conforma la derivada de la que yo tenía. Bueno, realmente es muy mecánico, no tiene mayor misterio, porque además se supone que ya no sabemos las tablas, con lo cual, pues, oye, es muy sencillo acordarse que es simplemente aplicar la potencial más la exponencial. Sí que es verdad que suelen quedar expresiones un poco extrañas porque, bueno, pues, por ejemplo, aquí seno de x menos 1, pues queda un poco raro que al seno de x le quitemos 1, pero bueno, es igual. Y pueden quedar mucho más extrañas todavía. Pero no importa, lo importante es que sepamos hacerlo y que la derivada está hecha. Y poco más, que os quede claro esto, obviamente tendríais que practicar y hacer un par de ellas o tres vosotros para que os quede claro y no tengáis dudas. Pero bueno, siempre podéis recurrir a volver a revisar esto y en principio no deberíais tener grandes problemas.